quiero compartir un mensaje de parte del Señor para que Dios pueda hablar, ¿cierto?, a su corazón, a su mente, a su alma y a su vida. Y vamos a buscar la palabra del Señor, Mateo capítulo 19, versículo 28. Es un versículo muy conocido por todos porque 28-19, perdón. Mateo 28-19. Ahí está. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Y dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, esto está en Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Y quiero como profundizar un poco porque Jesús comisionó a los discípulos a ir y hacer discípulos a las naciones. Porque dijo anteriormente, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, ahora Jesús tiene toda la autoridad. ¿Por qué? Porque Él ya venció a la muerte y al pecado y al diablo mediante su sangre en la cruz. Como el sacrificio ya está hecho, Él ya resucitó, entonces ahora toda autoridad está en Jesús. Por lo tanto, dijo Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora Él tiene toda la autoridad porque ahora bajo ningún otro nombre, bajo el cielo, hay salvación. En ningún otro hay salvación. Amén. Entonces, a partir de esta autoridad, Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, quiero compartir esto porque ahora, gracias a Jesús, podemos, ¿cierto?, ser salvos. Pero hay algo muy importante que yo lo quiero compartir porque en realidad es algo necesario que hagamos todos los hijos de Dios, porque Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y el Evangelio es el mismo. Entonces, es algo muy importante que le quiero compartir que está en Romanos. Romanos 10 del 14 al 17. Y muy importante porque Él nos manda a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Y hoy día quiero llevarlo a eso, a la realidad de hoy día, a la realidad del siglo XXI. Si Jesús nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso se lo mandó a sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todas las personas puedan alcanzar la salvación, puedan alcanzar la vida eterna y puedan alcanzar misericordia. Puedan ser hijos de Dios. Acuérdense lo que dice Juan 1, que a todos los que invocaron su nombre, a todos los que le recibieron, porque nadie lo recibió, a los suyos vino y no le recibió, pero a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Los cuales, cierto, nacen de nuevo, no por obra de carne o de sangre, sino por obra del Espíritu Santo, porque Jesús hace una morada en el corazón. Entonces, quiero dejar bien en claro eso. Jesús quiere que nosotros sigamos siendo discípulos para que más gente conozca al Señor, conozca el amor de Dios, sea transformado por el poder de Dios. Entonces, si Él nos manda a ser discípulos, ¿por qué razón? Porque como dice Romanos 10, del 13 al 15, versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y yo quiero contextualizar porque Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces la iglesia está yendo a ser discípulos. Porque la pregunta está, ¿entendemos que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? Yo se lo puedo plantear como hijo de Dios porque
para Dios es primordial la salvación del ser humano. Por eso Jesús murió, para que todos los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces, Jesús dijo eso porque Él quiere que todos se salven. De hecho, la gente religiosa dice que Jesús ha tardado en venir, pero Él no ha retardado su promesa, sino que ha sido paciente con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, Él quiere que todos sean salvos, pero eso está en la decisión de las personas. Eso está en la decisión individual de cada ser humano en el mundo. Pero Jesús nos comisionó como discípulos de Él a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura para que cuando crean sean salvos. Porque Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Jesús, y aquí estoy uniendo los conceptos, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez salvo, Jesús los va a hacer discípulos de Él, porque Él dijo que en Juan 8:31, que si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Automáticamente, siendo hijo de Dios, pasas a ser discípulo de Él si permaneces en Él. Porque aquel que permanece en Él es verdaderamente su discípulo. Y Jesús te comisiona a predicar el Evangelio a toda criatura. Jesús te comisiona a ser discípulo a todas las naciones. Y por eso quiero hacer un mensaje profundo, porque ser salvo no es simplemente ser salvo. Ser salvo es una parte de todas las promesas que el Señor tiene para tu vida. A eso quiero llegar, para que nadie saque nada de contexto. La salvación es un regalo que recibimos por gracia mediante la fe en Jesús, porque creemos que Él murió y resucitó entre los muertos. Entonces, es un regalo la salvación que recibimos por gracia. Es un don de Dios. Pero quiero también compartirles que Jesús no solamente le regala la salvación a usted, sino que también Dios le da responsabilidades. Pero eso viene después de la salvación, para que se pueda entender bíblicamente el concepto de ser discípulo. Ser discípulo viene después de ser salvo. Una vez que usted es salvo, usted no va a estar toda la vida en las bancas de la iglesia, sino que Jesús lo va a enviar a ser discípulo. Porque usted, al entender el Evangelio, que son las buenas noticias, usted va a entender espiritualmente que usted fue salvado de la muerte eterna, de la muerte segunda. Fue salvado de estar separado eternamente por Dios. Entonces usted quiere que también los demás sean salvos, porque el Espíritu Santo, que hace morada en los hijos de Dios, recuerda las palabras que Jesús nos ha dicho. Convence de justicia, de que todos sean salvos mediante la predicación del Evangelio. Y espero ser claro, porque hoy día la iglesia del siglo XXI está en decadencia, producto de que los hermanos que son salvos están en las bancas y no están yendo a predicar el Evangelio. Y muchas veces nosotros nos equivocamos porque nos conformamos con las comodidades de este siglo. Me incluyo, todos somos pecadores. Ninguno puede decir soy perfecto y yo no me equivoco nunca. Yo también me equivoco. Pero yo quiero decirle a la iglesia de hoy día de que Jesús no ha cambiado desde que Él, cierto, se fue al trono del Padre, a la diestra del Padre. Él no ha cambiado. Él está en un cuerpo glorificado, enviando a sus discípulos a predicar el Evangelio, porque Él quiere morar en todos los corazones, y es responsabilidad de la iglesia que Jesús more en todos. Es responsabilidad de la iglesia ir y predicar el Evangelio a todas las naciones y bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, diciéndoles que hagamos todas las cosas que Jesús nos mandó a hacer. Es simple, porque está en la Biblia, es bíblico. Entonces, si nosotros
enviamos, si nosotros vamos a predicar, si nos animamos nosotros mismos a predicar, porque predicar no es yo quiero ir a predicar y lo voy a hacer, es un mandato. Cuando nosotros, para que me pueda entender, cuando hacemos realidad el mandato de Dios, no es simplemente obedecer, sino que matamos la carne y por obedecer a Dios, el Señor nos bendice con la obediencia y Él nos usa, nos capacita, activa los dones espirituales como el don de evangelista, el don de palabra de ciencia, entre otros dones, y la gente escucha la voz de Dios mediante la boca de usted. Y si usted permanece en la palabra del Señor, Jesús va a recordar las palabras del Señor en la Biblia apropiadas a cada persona, porque así funcionan los dones espirituales. El Espíritu Santo así trabaja en las personas, trabaja en las mentes. Y Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es el mismo, no ha cambiado. Entonces Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y ese mandamiento es válido solo para los discípulos? ¿En la Biblia, en ese tiempo? Ese mandamiento es para usted y para mí. Porque Jesús no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por lo tanto, ese mandamiento de ir a ser discípulos también es para nosotros. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, ese mandamiento también es para nosotros. Enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos manda. Porque Él va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Y nosotros creemos esto? ¿Y nos conformamos a este siglo? Porque Pablo en Romanos 12 dice, no se conforman a este siglo. No se acomodan a la forma de pensar del mundo en esta época. Y por eso viene la religiosidad, la gente salva en algunas iglesias y resulta de que están en las bancas los hermanos. Entonces, para enviarlo hay que alimentarlo, ¿cierto? Con la leche espiritual que cuando uno les predica la palabra, ¿cierto? Formarlo, capacitarlo, hacerlo un discipulado, ¿cierto? Porque es importante que sean discípulos. Somos discípulos si permanecemos en el Señor y tenemos que enseñarle a la iglesia a ser discípulos del Señor. No basta solo con predicar, ¿cierto? También hay que hacer discípulos. Y hacer discípulos es todo ese proceso de formar al nuevo Hijo de Dios. No solamente que esté en la banca, formarlo, capacitarlo. Es que yo no me sé la Biblia. Y uno se puede mirar a uno mismo como excusa. ¿Y acaso nosotros nos confiamos en que el Señor va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo? Tenemos que creerle al Señor, porque el que cree en el Señor avanza. El que cree en el Señor va a avanzar. Va a avanzar y no va a retroceder. Va a obedecer al Señor y va a evangelizar y discipular. Porque al formar al nuevo creyente, tú lo envías también a predicar. Lo envías a hacer otros discípulos. Cuando tú discipulas a una persona, no te demora una semana o no te demora un mes. No es algo definido por el tiempo. Es un proceso que dura toda la vida. Porque Dios siempre nos va enseñando cosas nuevas. Entonces, en ese proceso del discipulado, el Espíritu Santo también, mediante su relación personal con cada hijo de Dios, va enseñando las cosas, va otorgando dones espirituales. Y la palabra del Señor va fortaleciendo la fe y las convicciones, venciendo cada uno de nosotros las tentaciones, la concupiscencia, las cosas que nos cuestan a nosotros. Y cuando nosotros vamos a servir al Señor, el Señor nos hace fuerte en el Espíritu. Porque cuando vamos a predicar, vamos a sembrar en el Espíritu, no en la carne. Entonces se fortalece nuestro espíritu y nuestras convicciones de quiénes somos en Dios. Y a partir de eso, nos levantamos y tomamos vuelo espiritualmente. Y por medio de nuestra predicación, mucha gente puede ser salva. Y aquí es un proceso porque uno a veces predicándole a la gente no se frustra porque o no llegan a la iglesia, pasan meses, semanas, años y no llegan. Y uno dice, ¿por qué no llegan, po? Pero acá está la palabra del Señor que dice que
La palabra del Señor no vuelve vacía. Y Dios hace como Él quiere, po. Esto está en Isaías 55. Qué bonito el Señor cuando va guiando. Y uno puede decir, pucha, uno puede estar años predicando y no llega nadie a la iglesia. Uno puede estar sirviendo al Señor por años. Pucha, que dura la gente, uno puede decir, y uno puede tener miles de pensamientos. Pero mira cómo el Señor te anima con este versículo. Isaías 55:10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así dice el Señor. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. O sea, la palabra que le prediqué al vecino en vano, no en vano. El Señor va trabajando en esa persona. Y el Señor me recordó algo bonito cuando con mi esposa íbamos a predicar a Rancagua a la Universidad de O'Higgins. El Señor me decía, a ustedes ahora se están yendo. Claro, porque yo tenía que irme a trabajar, mi esposa también tenía que viajar de vuelta a Rengo. Y el Espíritu Santo me decía, ustedes están terminando su labor evangelística, pero yo me quedo a trabajar en los corazones de quienes ustedes le predicaron. Y ahí puedo entender que la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Entonces nunca un evangelismo va a ser un tiempo perdido. Nunca. Porque la palabra del Señor nunca va a volver vacía. Porque va a ser lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que Él quiere? La voluntad más grande de Dios está en 1 Timoteo 2:4. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Hombres me refiero a humanidad. Que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Dios el día de hoy quiere no solamente que la gente sea salva y se quede en las bancas. Dios quiere sacarlo de las bancas para enviarlo a ser discípulos. En Rengo, en Rancagua, en las naciones, hasta lo último de la tierra. Porque Él dijo que si nosotros lo hacemos, Él va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y a veces nos cuesta creerlo por la religiosidad, la cultura evangélica, en fin, todas esas cosas del hombre que a veces vienen como a entorpecer la obra del Espíritu Santo. Entonces es tremendo como Dios promete y cumple sus promesas. Y dice Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Jesús es el mismo. Para el día que dijo eso a los discípulos, al día de hoy, Jesús es el mismo, no ha cambiado de parecer. Y no va a cambiar tampoco, porque dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mal que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes y si se bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces el Señor cumple sus promesas, po. Él no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse, y el Señor les va a respaldar, nos va a respaldar. Entonces qué potente es cuando Dios promete algo y lo cumple, porque Él es fiel, es verdadero. Qué tremendo es el Señor cuando nos envía, porque Jesús sigue enviando hijos suyos siendo discípulos para hacer discípulos en todas las naciones. Entonces, hoy día es tiempo que la iglesia se levante, la iglesia deje de desear lo que hace el mundo y haga discípulos y los envíe a ser más discípulos. Y que la motivación sea la misma que la de Jesús, que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa tiene que ser la motivación, no hay otra motivación. Lo otro es vano. Toda la motivación es humana, aparte de que Jesús quiere que todos sean salvos, las otras motivaciones son en vano. La única motivación que vale es que Jesús quiere que todos sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Somos embajadores del nombre de Cristo. 2 Corintios 5:20. Gracias, Señor.
Es un honor ser embajador en el nombre de Cristo. Es un honor. De verdad que un honor, porque dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Somos responsables. O sea, si nosotros no tomamos en cuenta esto de parte de Dios, estamos pecando. Y la desobediencia de por sí es más perjudicial que, no sé, un pecado de la carne, podría decirse. Entonces, somos embajadores en el nombre de Cristo. Somos embajadores. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Porque Jesús no conoció pecado, porque por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, es una responsabilidad. Jesús dice que toda potestad les da, nos está mandando a hacer las cosas. Nos está pidiendo por favor. Porque nosotros fuimos enviados bajo la autoridad del señorío de Cristo, bajo la autoridad y la potestad de Dios. Entonces es importante disponer su corazón a obedecer y creerle al Señor, porque Dios quiere usar nuestra vida muy poderosamente. Qué tremendo el Señor. Y somos embajadores en el nombre de Cristo. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad religiosa que muchas veces podemos tener de que no, el hermano que está en las bancas tiene que estar como 9 años en las bancas o 3 años en las bancas para que después se afirme y recién vaya a evangelizar. Hay un discipulado, tenemos que discipular, tenemos que enviar, tenemos que levantar al Hijo de Dios, tenemos que capacitarlo, enseñarle, tenemos que cambiar esa religiosidad y ser como Jesús y sus discípulos, que fueron y arrasaron. Y fue tanto lo que arrasaron que fueron perseguidos. De tal manera que hubieron hasta muertes. Entonces, eso quiero compartirles mientras tanto. Vamos a una alabanza y volvemos.